Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a la evolución del átomo y veamos en primera instancia el primer modelo atómico, que es el modelo atómico de Dalton. Eh, más, de, más de 2000 años la ciencia estuvo estancada debido a muchos factores, y es recién en el año de 1808 que el señor John Dalton plantea el primer modelo atómico. Dentro de sus 4 postulados principales nos dice lo siguiente. El primero, que la última división de la materia es el átomo. Lo mismo ya habían asegurado los filósofos griegos Leucipo y Demócrito. Sin embargo, es recién hasta 1808 donde se vuelve a tomar el concepto de que la última división de la materia es el átomo. Como segundo postulado importante del modelo atómico de John Dalton, se tiene el siguiente. Átomos de un mismo elemento deben ser iguales en todo. Evidentemente no todos los postulados de Dalton fueron correctos. Este, por ejemplo, es uno incorrecto, ¿no? Porque si nosotros quisiésemos hacer una semejanza de manera muy simple, dos gemelos son muy similares, sin embargo no son iguales en todo. Por lo tanto, decir que átomos de un mismo elemento son iguales en todo es erróneo. Tercer postulado, el átomo es indestructible. Se podría pensar que por ser la última división de la materia, el átomo no se puede ya dividir. Y eso es cierto. Si yo quiero dividir más el átomo, lo que yo voy a obtener ya no se va a llamar átomo, se van a llamar partículas subatómicas, que algunos científicos las consideran como antimateria. Sin embargo, la última división de la materia es el átomo, pero de allí a que el átomo sea indestructible, eso es incorrecto, porque sabemos hoy en día que el rompimiento del núcleo del átomo genera gran cantidad de energía, y ahí tenemos, por ejemplo, las famosas bombas atómicas o las bombas de hidrógeno, ¿no? El cuarto postulado tiene una ambigüedad donde algunos científicos la consideran como correcta y algunos como incorrecta. El postulado dice lo siguiente, ¿no? Que cuando dos o más átomos se unen para formar compuestos, lo deben hacer en relación a números sencillos. Para nosotros, los números sencillos vendrían siendo lo que es ahora los números enteros. Y digamos que esto, dentro de lo que es la lógica, es correcto, ¿no? Yo tengo un átomo, como por ejemplo muestra aquí la figura, un átomo el cual se va a unir a otro átomo para generar una nueva sustancia denominada molécula. Y no vamos a reaccionar la mitad de un átomo porque eso no existe. Sin embargo, en la parte ya no tanto real, sino matemática, se establece que yo puedo trabajar con medio tipo de átomo, un cuarto de átomo para el balance de ecuaciones químicas. Bajo ese concepto matemático, sería errado lo que plantea el señor John Dalton. Sin embargo, bajo el concepto de análisis científico basado en lo real, el concepto o el postulado de John Dalton es totalmente correcto. Posteriormente, en la evolución del átomo, aparece el modelo atómico del señor John Joseph Thomson. Antes de hablar del modelo atómico de John Joseph Thomson, veamos aquí el famoso tubo de Crookes. ¿Qué hacen o qué hizo el señor Thomson con el tubo de Crookes? Colocó un circuito eléctrico donde él decía, ¿no? La materia debe estar constituida por cargas positivas y cargas negativas, pero tenía que demostrarlo. Por lo tanto, colocó un circuito eléctrico donde esa gran cantidad de energía era esperada en el otro, digamos, en el otro extremo, en el otro campo, y cada vez que él giraba el otro extremo, esa intensidad de energía iba siguiendo
iba siguiendo el movimiento del otro extremo, como se puede observar aquí en la segunda gráfica, lo que implicaba que si esta parte o este sector que era de carga positiva, lo iba moviendo y la cantidad de energía seguía el movimiento, pues era muy sencillo determinar que lo seguía porque era de carga opuesta. Y si esto era de carga positiva, definitivamente la materia estaba constituida de una cierta cantidad de carga negativa. Es allí donde el señor Thomson descubre a las cargas negativas. Con el tiempo, el señor Stoney llama a estas cargas negativas como electrones. Y el señor Millikan, con su experimento llamado la gota de aceite, logra determinar la relación carga-masa del electrón. El modelo atómico del señor John Joseph Thomson tomó por nombre como el modelo atómico del budín de pasas. Algunos también le llamaron uvas en gelatina o pudín con pasas. Yo quisiera que tú tengas más o menos la idea de lo que es una gelatina y que dentro le hayas incrustado uvas para que puedas entender un poco más el criterio. ¿Qué decía John Joseph Thomson? Decía que el átomo, es decir, todo lo que vendría a ser la parte de la gelatina, es una masa compacta de carga positiva y se puede observar aquí claramente cómo está representado como una carga positiva, donde, decía Thomson, las cargas negativas deben estar incrustadas, carentes de desplazamiento, pero sí de vibración. Imagínate que tienes una taza de gelatina y que dentro ya, digamos, solidificó junto con las uvas. Si tú agitas el recipiente, vas a observar cómo las uvas no se van a desplazar, pero sin embargo van a realizar una especie de vibración. Eso era lo que básicamente nos indicaba el señor Thomson. Una masa compacta de carga positiva y que en el interior equilibraba esa carga positiva, las cargas negativas carentes de desplazamiento, pero sí de vibración. Posteriormente, el señor Rutherford, queriendo más que nada obtener mayor información acerca de las cargas positivas, realiza un experimento donde en un circuito eléctrico él llega a colocar especie de, digamos, pequeños focos alrededor de toda esta plancha metálica conectada a un circuito eléctrico, con un espacio para que logre, digamos, introducirse una cierta cantidad de energía en radiación, denominada radiación alfa, de tal forma que en el centro, al colocar una lámina delgadísima de oro, cuando la radiación llegue a chocar con la lámina, por ser, según el modelo atómico de Thomson, el átomo una masa compacta, pues evidentemente, al ser compacta, todo lo que llegue a chocar con la lámina debería de rebotar y por un sensor o un detector debería encenderse el foco. Grande fue la sorpresa del señor Rutherford cuando al encender el circuito y hacer incidir la radiación alfa, sobre la lámina delgada de oro, de unas 1000 radiaciones, solo un 1% logró rebotar. Y esto explicaba lo contrario a lo que decía el señor Thomson, que el átomo en realidad no era una masa compacta, sino por el contrario, como se observa aquí, el átomo en su mayor parte es vacío, y es por eso que la gran mayoría de radiaciones lo atravesó. Sin embargo, si logras observar allí en el centro un puntito que estaría representando, a la única parte que no es vacía, denominada núcleo, es allí donde se observa el rebote por el cual se logra incidir aquí en el experimento que había realizado Rutherford, ¿no? Y se logra encender aquí en esta placa el foco. Entonces, a partir de allí, Rutherford plantea un nuevo modelo atómico, ¿no?, que es llamado también como el modelo atómico del sistema planetario solar en miniatura. Bien, jóvenes, espero que este pequeño resumen les haya servido. Les estoy enviando también unas diapositivas para que ustedes puedan leerlo y poder desarrollar las preguntas que estoy dejando aquí como tarea. Que tengan
un buen día y que pronto nos podamos ver. Mil gracias por su atención. Bendiciones.